Hola, buenas tardes a Ex- todos. Yo me llamo Giovanna y estamos en más un charla con café, ahora con el escritor Juno Díaz, que trabaja con los estudios sobre los migrantes. Él escribió muchos libros famosos como eh, El maravillosa y breve vida de perdón, de Oscar Wilde, Island Born. Entonces, unos días puedes presentarse. Saludos, Giovanna. Ojalá que todo está bien. Vamos a hacer la primera pregunta. Señor Junot, ¿cómo fue tu experiencia de migración cuando eras niño y de qué manera esto influyó en su escritura? Mil gracias. Bueno, tú sabes que ser inmigrante siempre es un desafío, pero el nivel del desafío depende mucho en el ambiente familiar, ¿verdad? En los recursos que tiene tu familia. Entonces, yo creo que, claro. Para mí, ser inmigrante, la inmigración fue muy difícil, pero yo creo que la culpa de eso, en parte, fue esa situación familiar, porque yo tenía un papá súper, am, como un tipo medio dictador, un papá muy machista, un papá violente. Entonces yo creo que eso tuvo su parte en mi proceso como inmigrante, porque a veces yo pienso, si yo hubiera tenido otra clase de familia, yo creo que será otro cuento. Y también yo llegué en un tiempo y llegué a una parte de los Estados Unidos donde había, en ese tiempo y en esa zona, había muchísimo prejuicio. Y eso también yo creo que tuvo, claro, un gran impacto. Eh, por el otro lado, éramos 5 hermanos que emigramos juntos y eso también ayudó. ¿Verdad? Yo no estaba solo, ay, gracias a Dios que no estuve solo. Y yo creo que esa experiencia, esos años que fueron difíciles, pero también por el otro lado, eh, por el otro lado, aunque eran difíciles para mí, fueron sumamente interesantes, ¿verdad? Encontrar una cultura nueva, un mundo nuevo. Bueno, yo era un muchacho muy curioso, entonces yo creo que esas cosas, todo eso, yo traté em, de replicar, de representar en mi escritura. Muchas gracias. ¿Y puedes citar cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaste en la adaptación a la vida en los Estados Unidos? Tú sabes que se cayó la primera parte de la pregunta, si lo puedes Sí. repetir. Eh, ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaste al adaptarse a la vida en los Estados Unidos? Bueno, en la República Dominicana yo era uno de los demás. Yo era dominicano típico. Mi cara, mi color de piel, la manera de ser. Yo era un muchacho pobre. Todo el mundo en Santo Domingo era pobre. Yo creo que lo más difícil fue el racismo, un racismo muy, muy fuerte. Segundo fue la cuestión de la idioma. Ay, cónchale, yo luché mucho para aprender inglés. Yo no sé por qué.
Ahora soy escritor, ahora yo brego mucho, ¿verdad? Con la idioma, con el lenguaje, pero en ese tiempo, el inglés, me cayó fatal. Eso fueron duros, pero también, tú sabes que en los Estados Unidos, eso fue una cultura mucho más fría. No era como los barrios en la República Dominicana, cuando tú siempre tenías los vecinos al lado, la gente te visitaba. Siempre había un gentío, como decimos, eso siempre fue un baño de pueblo. Oye, había una soledad en los Estados Unidos, todo estaba tranqueado. Uno se siente como muy aislado. Y eso yo creo de todo, ese cambio, eso fue, encima de todo, eso fue el cambio más maduro. El idioma y el racismo, fuerte. Pero, y el ambiente, tú sabes, con el frío, muy fuerte. Pero esa soledad, eso sí me cayó. Yo no puedo explicar lo duro que fue. Muchas veces no es un ambiente muy acogedor. No, no para nada. Gracias. Y la tercera pregunta es, ¿quiénes fueron tus mayores influencias literarias? ¿Quién te inspiró a escribir la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde, Island Born? Sí. Lo que me pasó fue que mira, yo de chiquito, yo era un lector incansable. Yo leía todos los días. Eso fue, yo era un fanático de los libros. Yo estaba obsesionado. Yo creo que fue por los libros que yo sobreviví mi niñez. Lo que pasó fue que yo fui a la universidad y ahí encontré una profesora Abina Busia, y fue ella que me impulsó, ¿verdad? Con los libros que ella recomendaba, que me puso esa inspiración de ser escritor. Y ella fue que me enseñó que había un camino, que alguien como yo podía ser un escritor. Y claro que también había autores, ¿verdad? Es una cosa cuando uno tiene un mentor en carne que está ahí enfrente de ti, enseñándote, impulsando, me ayudó mucho. Pero también fue los libros, fueron autores como Toni Morrison, había un boricua, un puertorriqueño, Edward Rivera, que él tenía un libro que me impactó muchísimo, Family Installments. Ese libro, man, no puedo imaginar ese impacto que tuvo ese libro. Y también había autores que, aunque era de otro tema, de otro género completamente, que cuando yo me di cuenta que esos autores tenían la escritura como carrera, también me impulsó como um, ese autor súper popular, Stephen King. Él fue el primer autor que yo me di cuenta que, oh, diablo, este tigre está vivo, está escribiendo, está viviendo de su, tú ¿sabes? Atrás de su trabajo literario. Y también por ese lado me ayudó y me dio esa inspiración. Me inspiró mucho. Gracias. ¿Y tus personajes en tus libros frecuentemente lidian con cuestiones de identidad, pertenencia? ¿Cómo exploras esto en estos temas en tus obras? Es que mira, la experiencia mía fue muy distinta. Nosotros fuimos cinco. Y ahora yo soy un nerd viejo, man. A mí no quiero ser nada de cool, yo no conozco nada, música, cultura, qué sé yo. Ya yo tengo 50 y pico años, pero cuando yo era joven, yo era un hermano de cinco y nosotros éramos los muchachos cool. Éramos el grupo, pertenecemos los muchachos, no voy a decir súper popular porque no fuimos ricos, pero en nuestro barrio éramos gente, como decimos en ese tiempo. Y yo me di cuenta
porque yo tenía muchísimos amigos que también eran nerds como yo. Yo me di cuenta que yo era muy dichoso, que yo tenía estos hermanos mayores que me protegieron mucho. A mí me encantaba los deportes en ese tiempo. A mi mamá, ellas no dejaban a los hermanos andar a la calle, todo. Pero yo me di cuenta que había otro carajito, otro muchacho que no tenían esa suerte, ¿verdad? Que ellos tenían otras fuentes, como decía. Entonces, lo que yo hago muchas veces en mis cuentos, en mi novela, es que yo escribo sobre un personaje que no se siente muy cómodo en su identidad. Claro que yo tenía confusión, como todos los jóvenes, quién era. Soy gringo, soy dominicano, inmigrante. Tú sabes, hay muchísimas confusiones en un ambiente como eso, cuando uno pertenece a culturas múltiples. Pero lo que yo hago es que yo busco personajes que si yo tengo una confusión nivel 3, yo busco un personaje o yo desarrollo un personaje que tiene confusión a nivel 8, que yo amplio, que yo pongo, yo escribo sobre una confusión mucho más profunda. Yo creo que eso me ayuda a explorar temas y también porque tengo como una distancia y me ayuda también escribir un poquito con sangre fría, que es muy necesario en la literatura, porque o sea, si tú sabes, tú te vuelves loco con un tema, yo no creo que tú escribes igual como cuando tú escribes con la sangre un poquito más fría. Y claro, de niño, yo, por esa familia grande, por tener todos esos hermanos, yo podía darme cuenta, yo podía observar esas otras vidas en mis casas, que yo tenía un hermano que se parecía muy, muy blanco y él tomó otra clase de camino. Yo tenía una hermana que se parecía morena, African American. Nada de muchacha mezclada, de mulata, nada, African American. Y ella vivió de otra manera. Y también eso fue como, eh, a veces yo me sentí como un antropólogo, porque yo estaba en medio de todas estas vidas que me dieron otra punta de vista, otro punto de vista. Entonces, también yo creo que am, aprovechándome de, de la vida de mis hermanos como patrones me ayudó. Y la quinta pregunta es sobre la cultura dominicana, que es un elemento central en muchos de tus libros. ¿Cómo equilibras la representación auténtica de esta cultura con las expectativas de un público internacional? Por ejemplo, cuando pensamos también sobre los estereotipos que las personas tienen sobre los dominicanos y los latinos en general. Bueno, eso es una pregunta súper interesante, porque mira, aunque yo pertenezco a un país súper chiquito, porque imagínate, la República Dominicana es un pedacito a comparar a Brasil, que es una vaina enorme. Aunque yo pertenezco a un pedacito de un país, yo también soy parte de un pedacito de esa cultura chiquita. ¿Verdad? Yo no represento, la vida mía no representa a todos los dominicanos. Yo soy hijo de militar, yo vengo de la capital, ¿verdad? De una clase de familia medio campesino. Entonces, ser dominicano auténtico, yo ni sé qué es eso, ¿verdad? También no me interesa mucho porque yo sé como inmigrante dominicano que no soy auténtico, ¿verdad? Porque ¿quién es? Yo no conozco un dominicano que es dominicano dique de la pura cepa, porque tú nomás tienes que examinar su vida y te das cuenta que hay influencia del mundo entero. Entonces yo creo que yo empiezo como escritor, punto cero de ese mapa de mi obra es que a mí no me interesa para nada. Si hay una prueba de quién es dominicano, yo me quemo de una vez. Y a mí me encanta.
que yo fallo en esa manera, porque esa clase de nacionalismo, yo no sé por qué, pero a mí, mm, ya tú sabes, no me conviene. Pero lo interesante es que yo sí quiero participar en una conversación con la comunidad en que yo me crié, adentro de donde yo surgir. Entonces, claro, hay una comunidad que yo conozco bien, que son una clase de dominicanos que llegaron a New Jersey en tal y tal años, etcétera, etcétera, y en esa chiquita comunidad, ¿verdad? Que son para 300, 400 gente, que yo quiero sí tener una conversación con ellos. Yo soy solamente un punto de vista, yo tengo algunas ideas que yo quiero tratar de introducir en la conversación, ¿verdad? Pero también yo sé que hay mucha gente que no entienden bien qué es un dominicano, que tienen mucho prejuicio y como ha dicho, mucha vaina estereotípica sobre el latino. Hay que reconocer esos, pero también yo no quiero que todas esas presiones, toda esa vaina de afuera que me quita esa oportunidad de tener esa conversación. Entonces, claro, a uno se tiene que dar cuenta y hay que respetar que hay muchísima presión en este mundo. Hay mucha gente que te dan esa oportunidad de ser más simple, de ser más ridículo, de escribir de una manera más estereotípica, pero hay que rechazar esa tentación si tú quieres tener una conversación que vale la pena. ¿Verdad? Entonces, claro, había mucha gente que leyeron mi libro, que no fueron dominicanos, que no fueron de esa parte de New Jersey, y eso es lo interesante de la literatura, que es tan complejo que alguien que no conoce nada de tu vida ni de tu ambiente puede, tú sabes, disfrutar el libro, pero también alguien que viene de ese mundo, alguien que lo conoce bien, lees otra clase de novela. Y yo creo que en cada novela hay tantas versiones distintas y en cada cuento que yo escribo hay una versión para alguien que conoce de dónde yo vengo. Y esa conversación me interesa mucho. Eso no significa que yo no respeto a todos mis lectores, ¿verdad? Porque, claro, yo trabajo mucho con esa cuestión de los personajes, de la trama, de las cosas que todo el mundo puede disfrutar. Pero hay otro aspecto del trabajo que yo sé que lo estoy elaborando específicamente por un público muy, muy chiquito. Gracias. ¿Y tus trabajos frecuentemente abordan cuestiones de migración y racismo? ¿Cómo ves la evolución de estos temas en la literatura contemporánea? ¿Y crees que existe bastante espacio para estas discusiones? Sí, claro, yo creo que ha evolucionado muchísimo, ha cambiado mucho. Antes, mira, cuando yo tuve la universidad, hablar del white supremacy era una cosa súper extraña. La mayoría de los estudiantes te veían como un loco, ¿verdad? Como alguien que era súper extreme, extremista. Ahora, eso es lo normal. Yo creo que esta generación se ha creído, yo creo que tienen más reconocimiento de lo que está pasando en ese nivel, hablando del racismo, del clasismo, del white supremacy, de todo eso. Pero por el otro lado, todas estas enfermedades sociales siguen igual. La miseria no ha cambiado mucho. Todavía tenemos que luchar con esta mierda. Claro que por el social media todo el mundo está hablando de esta vaina, pero al nivel de nuestra sociedad estamos jodidos. Entonces, yo creo que hay mucho, mucho espacio para el discurso, pero
también necesitamos una práctica más radical, necesitamos am, trabajos comunitarios más fuertes, necesitamos más solidaridad, ¿verdad? Y yo creo que eso sigue siendo un reto grande. Y es verdad. Y la intersección entre el realismo y elementos fantásticos, ¿cómo decides cuándo y cómo incorporar esos elementos? Por ejemplo, en la obra La maravillosa y breve historia de Oscar Wilde, cuando se trata el contexto de la dictadura y también sobre la perspectiva de los personajes. Tiene mucho que ver con. A veces uno tiene, mira, a veces como autor, como escritor, tú tienes una idea que, oh, mira, yo voy a meter esto, yo quiero tratar de inventar esta vaina, y cuando tú empiezas a escribir te das cuenta que es una mierda total. Tener plan como escritor, ay, coño, eso es como tener plan cuando uno tiene 6 años. A ver, vamos a ver si tú vas a realizar ese plan. Lo que pasa es en el proceso de escribir te das cuenta que hay oportunidades y hay libros, ¿verdad? Hay proyectos, ¿verdad? Que tienen espacio para la fantasía, para la ciencia ficción, para otros géneros, ¿verdad? Si yo estoy escribiendo en, como decimos aquí, literary fiction, ¿verdad? Yo estoy escribiendo en un modo realístico. A veces hay oportunidades de introducir otro género. Entonces, lo que pasa es, lo que a mí me ha pasado es en el proceso de elaborar la novela o el libro o el cuento, me doy cuenta que, ay, aquí yo puedo armar algo, aquí yo puedo meter otro género o introducir un personaje afuera de el corriente. Y yo creo que fue un proceso. Y de veras fue un proceso que a mí me sorprendió mucho, porque cuando yo empecé esta novela fue un modo súper realístico, pero después en como año 12, año 3 del proyecto vi otras cosas, otras oportunidades. Y Y que yo creo que ayuda mucho, perdóname, es que yo sé que tú lo conoces, yo sé, es que la historia nuestra, la actualidad, ¿verdad? De nuestros países están afuera de control, que a veces uno tiene que utilizar géneros con muchísima exageración. Yo creo que entender la vida de un afrodescendiente en el mundo nuevo, a veces uno tiene que utilizar la ciencia ficción, la fantasía. Esa es la única manera de agarrar estas cosas tan complicadas. muchas gracias. Y como un profesor de escritura creativa, ¿cuál es el consejo más importante que das a tus alumnos y también a los jóvenes brasileños sobre la importancia de conocer y reconocer la diversidad cultural? Tú sabes que todo el mundo siempre le quiere dar a los jóvenes consejos. Eso es, si estamos hablando de los géneros, el género más pesado y más aburrido es los consejos a los jóvenes. Entonces, me tienen que, voy a pedir perdón, que le voy a dar el único consejo que a mí me ayudó cuando yo era joven, cuando yo quería ser un escritor, cuando yo quería publicar, es que uno tiene que leer y uno tiene que desarrollar una curiosidad hacia tu vida, ¿verdad? Y hacia el mundo. Esas dos cosas me ayudó un montón, claro, ¿verdad? Si tú quieres ser bailarina, tú tienes que bailar. Si tú quieres ser cineasta, tú tienes que hacer cine. Si tú quieres escribir, hay que escribir. Pero leer y practicar casi una religión,
¿verdad? De la curiosidad es súper importante. Si tú encuentras el nombre de un libro, hay que buscar qué es el libro, hay que entender quién es el autor, por qué todo el mundo está diciendo que este libro vale la pena. Y eso ayuda mucho. Claro, hay otra manera de ser autor. Yo estoy hablando del punto de vista de un un autor viejo, pero a mí la curiosidad y los libros, eso fue el base de todo. ¿Y crees que la literatura puede contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia? Yo no sé, ojalá que sí. De veras, yo no sé, porque este mundo es un diablo. Yo quiero, ¿verdad? Yo espero que la literatura, el arte, todas las cosas bellas de este mundo nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda contra el racismo, ¿verdad? Contra todas estas estructuras tan feas y tan malísimas. Pero uno nunca sabe. Por eso yo digo que ser artista, leer, pertenecer a un grupo comunitario es un acto de fe. Ah, sí, estábamos en la nona pregunta, ahora es la décima. ¿Qué legado esperas dejar para la literatura y para la próxima generación de escritores? No sé, yo creo que solo será los libros y ojalá que esos libros ayudan a alguien. Eso es todo que espero. Muchas gracias, señor Bruno, por la oportunidad. Es un honor para mí y para los estudiantes brasileños. Eh, Bueno, gracias a usted y mucha suerte. Gracias. Espero que te hayan gustado y hasta la próxima charla con café. Exacto, y gracias, Giovanna. Y cualquier cosa, me puede mandar un mensaje. Cuídate mucho.